días, es un placer saludarles en un programa más de Contador Digital. Y bueno, como la semana pasada platicamos acerca de la declaración informativa del IMSS cuando estoy inscrito en el REPSE, el día de hoy volvemos a tener una gran invitada, la contadora Viridiana Gutiérrez, que el día de hoy nos va a platicar acerca de la declaración informativa del Infonavit para los REPSE, qué tengo que cumplir, cuáles son las dificultades, a qué me tengo que enfrentar. Recuerden que la semana pasada platicamos que lo más complicado es que el contribuyente tenga la información que se tiene que subir, porque ese ha sido el mayor reto que hemos tenido los que apoyamos en todo este tema del REPSE, dado que tenemos contribuyentes que tienen años sin actualizar sus contratos y pues obviamente eso es lo que limita un poco la captura de información, tener que hacer nuevos contratos, nuevos acuerdos, los trabajadores, información de trabajadores, muchas cuestiones que la semana pasada platicamos. Pero, pues obviamente la autoridad pidió una declaración por partida doble o dos declaraciones, como ustedes lo quieran ver, que es por una parte el IMSS y por otra parte el Infonavit. Muchas gracias, Viri, por acompañarnos el día de hoy. Un placer tenerte de nuevo. Gracias, buenos días a toda tu audiencia. Pues estamos aquí para que nos platiques acerca de esta declaración informativa y que nos platiques qué dificultades has encontrado, si es mucho más amigable o es más problemático. Platícanos un poco acerca cómo se llama esta declaración. Pues mira, esta declaración se llama, es un portal que se llama SISUB, que es un aplicativo del Infonavit, pero este aplicativo ya es un poco más viejito que el de el IMSS, que el IXOE. Este ya tiene varios años y por tal motivo el Infonavit no ha hecho mejoras para esta plataforma. O sea, esta declaración ya tiene mucho más tiempo, aunque la mayoría de la gente pues no le hacía caso hasta que llegó el REPSE, que ya fue prácticamente una obligación presentarla. Pero al ser un poquito más antigua, pues sí presenta más problemáticas y es muchísimo más compleja de presentar. Es decir, esta declaración sí existía, pero no la presentábamos. No. O sea, ya era una obligación presentarla, pero pues como si no la presentabas no pasaba nada, pues nadie la presentaba. ¿Para los que estaban en outsourcing o...? Para todos aquellos que tenían un contrato de outsourcing. Y ahora al convertirse en REPSE, pues obviamente es quien adquiere la obligación. Es correcto. ¿Y cómo me doy de alta en el portal? ¿Qué requisitos necesito porque me imagino que también tengo que darme de alta en el portal? Así es, si el contribuyente no está dado de alta en el portal, vamos a necesitar que, nos da dos opciones de poder registrarlo para que el Infonavit pueda darnos los datos del contribuyente y puede ser con el monto de la emisión bimestral. El monto que viene de Infonavit, al momento de ponerlo, pues ya nos va a dar todos los datos del contribuyente y posteriormente vamos a tener que llenar datos del representante legal, vamos a tener que poner el registro patronal, un correo y una contraseña. Esa es la primera opción. La segunda sería con la FIEL de la empresa. Entonces entramos con la FIEL de la empresa, se asocia, nos va a pedir también el registro patronal, de misma forma un correo y una contraseña y ya accesamos al portal. Ahora en este portal vienen unas columnas de consulta, de trámites y en el apartado de trámites, en la parte de hasta abajo viene el SISUB, que sería esta plataforma. Nuevamente ingresamos y otra vez ahí nos va a pedir la FIEL de la empresa. Entonces ya entrando a la FIEL de la empresa vamos a poder acceder a esta ventana donde ya nos va a pedir la información de nuestra declaración. Eso quiere decir que me tengo que registrar en un portal que tiene muchos más trámites, que es el portal empresarial, creo que así se llama, ¿no? Pues a ver si nos ayudas con otro programa para ese portal empresarial de qué es lo que se puede hacer ahí, porque entiendo que hay otros temas. Y entonces ahí está la opción del SISUB. Así es. Entras al SISUB y ya estando en el SISUB, otra vez te pide la FIEL, es decir, no la recuerda ni nada. ¿Sí? No. Y cada vez que entras te tienes que loguear con ella. Así es, o sea, si yo estoy en el portal y estoy tratando de hacer la declaración, voy a entrar con la FIEL,
Pero si me salgo de ese aplicativo y me voy a otra consulta en el mismo portal y quiero volver a entrar al SISUB, me va a volver a pedir la fiel. Pero en este caso de la empresa. De la empresa. Responsable del REPSE, Así ¿no? es. Y bueno, pues ya estando en la declaración, ¿cuáles son los principales datos que te pide la declaración? Para esta declaración, todos los datos que nos pide el Infonavit van a ir en un formato CSV. O sea, nosotros vamos a poder descargar un Excel, pero nos pide que lo convirtamos a CSV para poder subirlo a la plataforma. Nosotros no vamos a capturar ningún dato en la plataforma ni nada, todo va a ser a través de subir archivos. Entonces nos pide un total de 6 archivos. Que este CSV es prácticamente como un archivo de texto, pero tiene otra delimitado por, por ¿no? comas o sí. Entonces son un total de 6 archivos, de los cuales 3 son PDFs y 3 son CSV. Los PDFs que nos pide son la escritura de la empresa, nos pide el archivo de los contratos que nosotros tenemos con nuestros contratantes y nuestro registro del REPSE. Si estos 3 tienen algún cambio, vamos a tener que volverlos a subir en cada declaración. Si no hay ningún cambio ni en la escritura, ni en mis contratos, ni tampoco en el registro del REPSE, ese paso nos los podríamos omitir en alguna declaración. Solamente cuando haya un cambio nos da la opción de si tu escritura tuvo un cambio, le pones un check y te va a pedir que subas el nuevo archivo. Si el registro en el REPSE tuvo un cambio, también un check y subes el archivo y así mismo con los contratos. Si no hay ningún cambio, pues ese paso nos lo omitimos en alguna declaración. 3 archivos que solo los subes una vez y ya. Si no hay cambios. Bueno, y cada vez que haya algún cambio. Y los que son CSV. Ajá. CSV son 3 y son archivos del sujeto obligado, archivos de los contratos y archivos de los detalles de los trabajadores. Estos 3 archivos pues todavía tienen ciertas lagunas porque el Infonavit emite una guía la cual te dice cómo llenar cada espacio, pero hay datos, por ejemplo, que muchos clientes, o sea, nosotros les pedimos, ¿sabes qué? Necesitamos que nos des el registro patronal de tu contratante, ¿no? Y dicen, no, pues es que ni siquiera me quieren dar un correo ni un número de contacto, menos me quieren dar el registro patronal, ¿no? Entonces hay datos que nos pide de nuestro contratante que a veces son difícil poder conseguirlos y hay un poco de lagunas en esa guía porque no nos dice como tal. Ya hasta que haces una consulta por llamada, pues te dicen, no, pues llénalo con puros ceros o llénalos con puros unos, ¿no? Solamente respetando el espacio que debe de tener ese dato. Sí, porque eso que acabas de comentar me parece muy interesante porque la teoría dice, con esta parte de la transformación del outsourcing, porque yo digo que no desapareció, solo se transformó. Lo que dice la autoridad es que la empresa por sí sola sí debería de tener trabajadores y en consecuencia tiene un registro patronal. Y solo va a tener en servicios especializados aquellas actividades a las que esa misma empresa no se dedica. Ese es, digamos, podríamos llamarle la regla de oro que todo mundo rompe. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo empresas que todo el personal lo tienen en el REPSE. Así es. Y en consecuencia no tienen un registro patronal. Y aquí la pregunta sería, ¿puedo tener un registro patronal sin trabajadores? Sí, pero por cierto tiempo, o sea, porque también el IMSS, que es el encargado de emitir los registros patronales, cuando ve inactividad en ciertos registros, llega un momento en el que los da de baja. Entonces sí podríamos tenerlo, pero pues si en algún momento el IMSS determina que ese registro patronal no tiene actividad, no tiene nada, entonces en automático lo daría de baja. Entonces pues no sería como muy funcional, ¿no? Es correcto. Y en este caso, cuando te pide los datos del contratante, serían los datos de tu cliente. Así es. Como, bueno, vienen datos de los contratos más bien. O sea, viene primero en el de sujeto obligado van a ser los datos de la empresa obligada a presentar esta declaración.
En los datos de los contratos, ahí es donde nos piden el dato del contrato y pues por ende el del contratante, ¿no? Que nos va a pedir el registro patronal, que en el caso de que no los tuviéramos, pues ya nos dice que lo llenemos con puros ceros, viene que pongamos el RFC, la razón social, y algo súper curioso con estos archivos es que no te permite poner ningún acento, ningún signo de puntuación, nada. Si el sistema detecta que pues, estás poniendo un acento, que estás poniendo una coma o un signo de puntuación, te rechaza los archivos. Entonces, pues, muchas empresas que ponen el .SADCB o en sus contratos o en sus órdenes de compra ponen diagonales, entonces nada de eso acepta. Tendríamos que quitar todo ese tipo de signos. Y este archivo puede llevar más de un contrato, como en el IMSS, ¿no? Así es. Más de un contrato. Sí, en el Excel o en el archivo, nosotros vamos a poner por cada renglón, cada contrato, cada dato o cada información de contrato que nos están pidiendo, podemos poner también en el número de contratos que necesitemos, pero así como esa cantidad de contratos que nosotros tengamos, los vamos a tener que poner en un solo archivo PDF, porque si nada más nos permite un archivo PDF para subir con los contratos que nosotros estamos reportando. Entonces, eso quiere decir que ese archivo PDF pudiera ser el que de manera natural, con mayor frecuencia, tenga que subir, exacto, o cambiando, dado que cada cuatrimestre, porque también se presenta cada cuatrimestre, ¿verdad? Así es. Obviamente tendría que subir los nuevos contratos. Y entonces tenemos la escritura, que sería el acta constitutiva, ¿no? Los contratos, el permiso del REPSE, y en este nombre de archivo que se me olvida, que déjame nada más para que la audiencia quede claro, lo puedo armar en Excel y después guardarlo como, ¿no? Porque armarlo desde el texto estaría muy complicado, ¿no? Sí. De hecho, se recomienda que no se cambien, porque son plantillas. Entonces, en el mismo lugar donde nosotros ingresamos ya al SISU, en la parte superior izquierda, vienen las plantillas. Entonces, se recomienda bajar las 3 plantillas y ya nosotros podemos modificar los datos. Se recomienda que no se modifiquen nombres, que no se modifiquen estructura ya como de títulos ni nada, solamente se modifiquen los datos que nosotros vamos a ingresar, porque es probable que si se cambia alguna estructura, alguna columna, pues obviamente el sistema no lo va a aceptar. Claro, entonces, tenemos de estos archivos, de estas plantillas que me imagino que vienen como en tipo Excel, ¿no? Y así entonces las descargas y las vas llenando. Tenemos la de el responsable del REPSE, que obviamente sería obligado. El que está obligado a presentar la declaración, los contratos, y el último, ¿cuál era? El de CSV viene sujeto obligado, contratos y trabajadores. Y por ejemplo aquí en este de trabajadores, ¿te los pide por contrato o en la generalidad? Por contrato. Viene un apartado donde vienen los contratos, porque aquí sí es probable que a lo mejor un trabajador lo tuve en varios contratos, entonces ahí sí me dice que en esa columna en específico yo puedo poner los contratos que este trabajador atendió, separados por un punto. Entonces yo podría poner el contrato B14, punto, B16, B17, si esa es mi seriación de contratos, ¿no? ¿Qué digo? Hasta ahorita pues solamente ha sido cumplir, ¿no?, con la declaración, pero yo no dudo que en algún momento la autoridad cuestione que un mismo trabajador esté en todos los contratos, ¿no? O sea, a qué hora descansa o cuántas horas trabaja. Y creo que hasta ahorita los contratos no han sido tan específicos como para determinar el número de horas. Así es. O sea, en realidad, así como en el ICSOE se recomienda que trabajadores no estén de manera simultánea, ¿no? Pero al ser 4 meses es probable que en un mes estuvo un trabajador en un contrato, otro mes así, entonces por eso nos da esa permisividad de poder poner varios contratos. Perfecto, y entonces ya quedamos que es cada 4 meses y también tiene un acuse de aceptación o algo para comprobar que presentaste la declaración. Sí. Pero
pero ese es un poco más difícil. En el ICSOE, al momento de presentarla, en ese momento nosotros podemos bajar el acuse, pero en esta plataforma no. En esta plataforma nosotros mandamos la información, solamente viene una ventana donde dice que nuestros archivos están en validación. Si no se validan, se supone que te llega un correo al que está asociado el CISUB. Al llegar un correo te van a decir que pues algún archivo tiene una inconsistencia, que algún documento está mal, entonces te recomiendan que verifiques tu correo. Al momento de que veas el correo, checas qué es lo que te está haciendo falta, corriges y vuelves a subir la información. ¿Tienes algún tiempo límite para subirla? No te piden tiempo límite. Pero el acuse o la respuesta que te da del momento en el que tú subes la información al momento que llega un correo puede variar entre 8 y 10 días hábiles. Entonces tienes que estar al pendiente entre ese lapso para ver si llega un correo. En el caso de que no llegue ningún correo, vuelves a ingresar al portal y ya en el portal va a venir un icono como de la hojita de PDF donde le das clic y en automático bajas tu acuse. O sea que hay que estar al pendiente y entonces esta declaración, si no estoy al tanto, pues obviamente puede darse como no presentada y en consecuencia pues tener alguna sanción, ¿no? Muy bien, pues vamos a ir a un pequeñísimo corte y después del corte le vamos a pedir a Viri si es que nos puede mostrar estos archivos que se escuchan súper rebuscados para poder tener mayor claridad. No olviden mandar sus dudas y preguntas, es ahora el momento. Gracias. Prepara tus maletas de la imaginación. ¡Disfruta la aventura! En el 27 Festival Internacional de Cine para Niños y no tan niños, del 9 al 14 de agosto. Consulta sedes y horarios en www.lamatatena.org. ¡Viajemos en cine! ¿Sabías que según la ley de ISR considera partes relacionadas a dos o más personas cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra? O cuando una persona o grupo de personas participan directa o indirectamente en la administración, control o capital de dichas personas? Y MEFI te invita a su curso Partes Relacionadas y Precios de Transferencia. En este curso aprenderás a identificar las operaciones con partes relacionadas y a cumplir con las disposiciones fiscales que les aplican. No esperes más, aparta tu lugar y vuélvete un experto en el tema. Para mayor información, comunícate al 55 81 54 74 37 o al correo cursos@imefi.com.mx. ¿Sabías que el sueldo promedio de un oficial de cumplimiento o responsables en prevención de lavado de dinero es de 35,000 pesos en México? Te invito a que te vuelvas asesor PLD. ¿Quién puede ser asesor? Profesionistas, personas con preparatoria concluida o con carrera técnica, como administradores, abogados, contadores, licenciados, gestión de negocios, economistas, financieros, licenciados en comercio internacional, entre otros. La experiencia y el juicio profesional son valiosos para ser un asesor en PLD. Al formar parte de nuestra comunidad obtienes capacitación en las disposiciones de prevención de lavado de dinero en actividades vulnerables. Puedes ver el curso las veces que sea necesario y a la hora que tú puedas. Y una vez aprobadas con mínimo de 8.5, se genera tu constancia. Descarga de materiales y presentaciones. ¿Tienes acceso a la biblioteca Lexat? Contamos con el registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para mayor información, comunícate al 55 73 42 88 15 o escríbenos un correo a contacto@taxday.com.mx. Bueno amigos, estamos de vuelta. Recuerden que estamos viendo la declaración informativa del Infonavit para el REPSE en el portal del CISUB y pues ya nos han estado platicando que en realidad al ser un portal que no está tan actualizado, pues obviamente presenta ciertas problemas que todos se resuelven, desde luego que todos se resuelven, pero hay que estar muy atentos. Y entonces yo le quiero pedir a Viri si es que nos puede mostrar en pantalla un poco acerca de estos archivos que se escuchan muy rebuscados, porque entiendo que los haces en Excel, la plantilla la haces en Excel, después la guardas con esa terminación y ya lo subes, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué te parece si vemos el primero, que es el del obligado? El del sujeto obligado, claro que sí.
Listo, ya estoy lista. A ver si nos ayudan en producción a poder compartir. Ah, perfecto, ahí está. Listo. Pues estos son los datos que nos pide el archivo por sí. Nos dice que a qué cuatrimestre estamos declarando, de qué año se está declarando. Posteriormente nos pide el RFC del sujeto obligado, el nombre o razón social, el correo electrónico que es para contacto, teléfono o número de extensión, su registro patronal, dirección del domicilio fiscal, los datos del representante legal. Estos datos del representante legal nos pide datos de la escritura constitutiva en la cual vengan los datos de este representante. Vienen los datos de las aportaciones con crédito o sin crédito de nuestros trabajadores y el número de registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que sería el REPSE. En este caso, estas aportaciones también, como les comento, viene un archivo de guía donde nos va a decir qué es lo que necesitamos llenar en estos datos, pero ¿Sería el de aportaciones del cuatrimestre o del bimestre o de...? Pues no nos dice, o sea, ahí nada más, o sea, nosotros llegamos a preguntar al Infonavit para decirles, o sea, ¿qué es lo que necesito? Si solamente tuve 3 trabajadores en este periodo trabajando, solamente te mando la suma de estos 3 trabajadores o quieres la suma de toda la cantidad que yo pagué. Entonces ahí siempre nos dicen, no, pues esa consideración de ustedes, ¿no? O sea, hay todavía muchas lagunas en donde no especifican qué dato es el que necesitan. Entonces, para como es de sujeto obligado, nosotros recomendamos que se ponga el de la emisión, que es el de la totalidad que nosotros estamos pagando en el cuatrimestre. Que estás de acuerdo que incluiría inclusive trabajadores que no están en el REPSE, ¿no? Entonces de este archivo sería como la parte más compleja, porque sería el único dato que no nos han resuelto qué dato es el que verdaderamente necesitan. Posteriormente tenemos el archivo de los contratos. Los contratos, que serían... Aquí está. Y como te lo comentaba, aquí puedes poner la cantidad de contratos que hubo en el cuatrimestre. Entonces aquí nos va a pedir también cuatrimestre que declaramos, año que declaramos, el registro federal del contribuyente del sujeto obligado, el número de contrato. Hay empresas que asignan números de contratos con ya cadenas bastante largas, entonces se recomienda que si es así, le asignes un nuevo número y en el momento que subes los archivos en PDF, los asignes conforme le diste el número de contrato en el archivo. Que no es que tenga que aparecer en el contrato, no. Es como un control interno, así por es. Lo que comentabas que en el de trabajadores tienes que indicar si ese trabajador estuvo en más de un contrato, ¿no? Sí, pero y precisamente se recomienda que el número sea más pequeño porque tienes un número límite de caracteres, entonces si es bastante largo pues no te va a permitir asociar a lo mejor a muchos contratos. Nos dice el tipo de contrato y así el objeto de contrato. Entonces, en tipo de contrato, pues podemos, o sea, se recomienda poner el tipo de obra si es determinada o por tiempo determinado o indeterminado, si es por un servicio. El objeto del contrato, este objeto de contrato se recomienda que, al igual como en el ICSOE lo comentamos, se coloque una actividad que esté asociada al registro del REPSE. Entonces, también si colocamos alguna actividad que no esté o que no concuerde, podrían rechazarnos en algún momento la declaración. Nos pide el monto del contrato, la vigencia del contrato y así como esta vigencia, lo comentábamos en el ICSOE, si esta vigencia fue desde el cuatrimestre pasado, se tiene que poner fecha de inicio del cuatrimestre pasado y la fecha de conclusión, si no concluye en este cuatrimestre, se pone hasta el cuatrimestre que vaya a concluir. Viene vigencia del contrato, que sería como la fecha en la que inició, fecha de inicio, fecha de término. Luego también nos pide un número estimado de trabajadores que vamos a tener en el contrato, el RFC de nuestro contratante,
el nombre o la razón social del contratante, y también este es el dato que nos dicen que es el registro patronal ante el IMSS. Y ese dato por lo regular nunca lo quieren dar, siempre hay mucho problema, entonces se resolvió con que se ponga una numeración del 1 al 9 y después 2 ceros para llenar los campos que nos pide en este concepto. Nos pide la dirección de nuestro contratante, el código postal, municipio, alcaldía, entidad federativa, y los últimos 2 datos que son correo electrónico y teléfono, número de contacto. Estos correo o teléfono no nos piden que tenga que estar asociado al Infonavit, ni tampoco tiene que estar asociado al SAT, nada, o sea, solamente son correos de contacto. Y obviamente la dirección tendría que concordar con el contrato, porque en el contrato vienen los datos de... Así es, Digo, no los valida, pero sería lo más lógico pensar, ¿no? Que en algún momento la autoridad pues pudiera ahí validar este tema. Ok, y nos vamos a ir por el último, que es el de los... trabajadores. Y aquí viene el de los trabajadores. De igual manera nos va a pedir datos del cuatrimestre, año, también bimestre, porque aquí, como lo mencionábamos, es probable que en un bimestre estén unos trabajadores en un contrato y en el otro bimestre estén otros trabajadores. El RFC, aquí viene el número de contrato y, como lo mencionábamos, este número de contrato, un trabajador puede estar en varios contratos, entonces aquí sí nos permite únicamente poner puntos para poder hacer la distinción o la separación de los contratos. Nos pide el registro patronal del IMSS, el número de seguridad social del trabajador. Que en este caso, bueno, en teoría ya no debe haber multirregistros patronales, ¿no? Pero en el supuesto que el REPSE tuviera 2, pues obviamente podría tener 2, porque es el registro donde está dado de alta el trabajador. Así es en el que está dado de alta el trabajador. Después de esto nos pide la dirección del centro del trabajo, y aquí, como lo mencionabas, si el contribuyente tiene varios registros patronales porque una obra la tiene en Querétaro, otra en Chiapas, otra en Ciudad de México, etcétera, etcétera, pues aquí sí vamos a tener que colocar la dirección del registro patronal. Y después algo bien interesante que nos pide es el monto de nuestras percepciones variables que pagamos durante un bimestre, las percepciones, al trabajador. Así es, las percepciones fijas, si hubo días de incapacidad, percepciones que no integran al salario base de cotización, y si el salario excede o no excede en veces salario mínimo. Entonces, esto se nos hace súper interesante porque nosotros creemos que es porque el Infonavit quisiera estimar si nuestro salario base de aportación o de cotización está bien calculado, pero de igual manera, al no decirnos si quieren todas las que dimos en el bimestre o solo o sea, a mí lógicamente me pensaría que son las que intervinieron en los contratos, ¿no? Entonces, como no nos dice nada de eso, pues se pone todo lo que percibió en el bimestre. Cuatrimestre o bimestre. Bimestre, porque viene separado por viene bimestres. por bimestres. Ajá, entonces, si un trabajador en el primer bimestre, se ponen solo esas percepciones de ese bimestre y luego las del siguiente bimestre. Y ya, pero pues realmente no creemos que llegue a hacer esa estimación o ese cálculo de llegar a nuestro salario, sería muy difícil. No, pues es que sería muy complicado, o sea, aún así yo me estoy imaginando a la persona de nómina tratando de extraer esto y seguro le ha de invertir o ha de generar reportes adicionales para poder obtener esta información. Así es. Sí, sería como la parte más compleja y por eso creemos que es un poquito más tediosa esta declaración que la anterior. Y bueno, ya por fin los llenaste porque es tú lo dijiste aquí de manera muy ágil, pero no creo que sea así. Los guardas y los subes. Así y si es. te manda algún error, ¿el sistema te dice en qué te equivocaste? Sí, al momento de subirlos, si son errores detectables, por ejemplo, lo que les comentábamos de los signos de puntuación, al momento de subirlo en color rojo nos va a aparecer un tache y nos va a decir qué archivo tiene el error y en qué columna o en qué fila viene el error. Entonces ya sería un poquito más fácil de identificar qué archivo tendríamos que corregir. En el caso de que sean errores no identificables y que el sistema te lo acepte,
sería a través del correo en el que nos especifican qué archivo es el que tiene el error y en qué columna o línea tiene el error. Pues muy bien, amigos, pues como ven no es cosa fácil, la verdad es que es una declaración cuatrimestral que no sé ustedes, pero creo que su trabajo lo vale y tendrían que valorar este tipo de declaraciones que son nuevas, bueno, prácticamente nuevas, porque ¿cuántas hemos presentado? 3, 4. 4, ¿no? Estamos aprendiendo, obviamente los portales se están actualizando, yo espero que en algún momento el Infonavit pueda hacer algún cambio en estos portales que han generado trabajo, y pues no me resta más que agradecerte, Viri, por habernos acompañado. Espero que a nuestra audiencia les sea de gran utilidad. Gracias a todos los que nos acompañaron, y antes de despedirnos tenemos una pregunta de Beatriz Ramírez que dice: buen día, trabajo la estructura metálica pero no me dan contrato, aún así tengo que sacar mi REPSE. Betty, no me queda como muy clara tu pregunta, pero aún no me dan contrato, aún así tengo que... Pero tienes a tus... o sea, ¿tú eres el que contratas el REPSE o tú brindas el servicio a otras empresas de estructura metálica? Me imagino que trabajas en el ramo como de la construcción, ¿no? Pues a criterio de la Secretaría del Trabajo, recuerden que publicó un documento acerca del criterio del REPSE y decía que inclusive tenían que tramitarlo aquellas empresas que aun y cuando el personal no estuviera a disposición de la empresa, pero el trabajador trabajara dentro de sus empresas, era necesario tramitar el REPSE. Recordemos que en todo este fundamento legal se establece que se prestan servicios especializados cuando el personal está a disposición de otra empresa, como era el outsourcing, ¿no? Pero con los criterios que publicó la Secretaría del Trabajo acerca del REPSE, está pidiendo que el REPSE inclusive lo tramiten las empresas que, aún siendo responsable de sus trabajadores, ponen sus trabajadores en otra empresa que no es la suya, ¿no? Entiendo que más o menos mis servicios a otra persona moral mis trabajadores los tengo ante el IMSS. Pues es muy probable, bajo el esquema que tú nos planteas, que sí tengas que tramitar el REPSE por el simple hecho de que tus trabajadores entran a las instalaciones de tus clientes, aun y cuando están a responsabilidad tuya, ¿no? ¿Es correcto, Viri? Sí, yo también consideraría que si está en esa situación, ella tendría que tramitar el REPSE, y si no le dan contratos, pues que se ampare con órdenes de compra, que también, como lo comentamos, para las dos plataformas le va a servir para hacer sus declaraciones. O sea, en este caso, si en el CISUP del Infonavit no tuviera contratos, puedo subir las órdenes de compra con los requisitos. Te recomiendo que veas el programa de la semana pasada, ahí platicamos acerca de estas órdenes de compra. Pues es un placer que nos hayan acompañado, como siempre. Muchas gracias a nuestra audiencia. Agradezco a nuestra directora Jessica Rueda Rentería por la confianza depositada en una servidora, y a todo el equipo de producción que hace posible que lleguemos hasta donde ustedes estén. Viri, muchas gracias por habernos acompañado, un placer tenerte. Por ahí te invitaremos a otros más, porque uno puede saberlo de teoría, pero no hay como la práctica para poderlo expresar de mejor manera. Pues que tengan una gran semana y nos vemos la próxima semana en un programa más de Contador Digital.